came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto a Dave Smith, John Rosenstern, el Dr. Jimmy Dupree, Lauren Larson, David Borg. Y David, qué bueno que estás con nosotros. Es un placer estar aquí. David no es un visitante de ninguna manera, pero no ha estado aquí por un tiempo y qué bueno que está de vuelta. Joseph, ¿cómo estás hoy? Estoy aquí y es un placer. Bien. Dave, ¿alguna salida? Sí, señor. Del 8 al 10 de marzo, Charla y yo vamos a estar en Kensett, Arkansas. Way of the Cross Church con Russell y Kim Merriman, los pastores. Localizado en el 108 Northeast 2nd Street en Kensett. 501-284-9247 para más información. Sábado a las 6 p.m. y el domingo a las 10 a.m. y 6 p.m. Muy bien, John. No hasta el principio de abril. Tu voz está mejor, ¿eh? Sí, ya la tengo de vuelta, pero no toda, sí. Bien. El resto, si la encuentra, envíamela, por favor. Alguien dice, el Señor ha contestado la oración. La oración del Señor, sí. Doctor Dupree. Nada por ahora. Actualmente no. Muy bien, Lauren. Sí, señor. 24 y 25 de febrero estaré yendo a New Boston, Texas, para estar con Gospel Tabernacle, con el pastor Kate Rich. 2 servicios nada más, sábado a las 6:30 p.m. y el domingo a las 10:30 a.m. 24 y 25 de febrero en New Boston, Texas. David. Sí, señor, voy a estar en Eupora, Mississippi, este domingo en la mañana y en la noche a las 10 a.m. y 6 p.m. El pastor Luke Pogue en Eupora, como les dije, como a 2 horas al noreste de Jackson, perdón. Y espero con anticipación eso. La dirección es 6505 Adams Avenue. Ese es un gran joven que está pastoreando esa iglesia. Lo hemos conocido ya durante años y verdaderamente emocionados por ver lo que Dios está haciendo en su vida y corazón. Muy bien. Excelente. Joseph. Voy a estar en Conroe, Texas, visitando Caney Creek Cowboy Church. Y la dirección es 17770 Nonsuch Road. Y me encanta eso. Un servicio 17 de febrero a las 6 p.m. ministrando en palabra y alabanza. Y el servicio también en Lakeland, Louisiana, como a 1 hora del ministerio, alrededor de Irwinville. Es otro de los pueblos, pero Body of Christ Ministries, un servicio a las 7, 23 de febrero. Vengan y acompáñenos, por favor. Cuando Joseph mencionó a Lakeland, me llegó a la mente Lakeland, Florida. Y tenemos una cruzada allí, realmente la tuvimos muchos años atrás ya. Y en esta campaña en particular se llevó a cabo al aire libre. No sé por qué, ese era el caso, cuando el auditorio no estaba disponible tampoco había sido construido. No sé cuál era la situación, pero no estuvimos ahí dentro. El caso es que ese sábado, y esa gran multitud de personas estuvo allí y estaban prediciendo realmente que iba a haber un clima muy pesado y estábamos al aire libre en aquella ocasión. Y eso pues obviamente no hubiese funcionado con lo que era todo el equipo de sonido, de música y la gran lluvia. Entonces sucede que empezamos el servicio aquella noche y no había clima, no había mal clima en aquel momento, pero tuvimos 2 policías oficiales que se acercaron y me dijeron que estaban allí presentes. Me dijeron, reverendo Schwager, la tormenta ya viene y viene en esta dirección, me dijo. Por este mismo camino. Usted puede hacer lo que quiera hacer, se puede quedar o se puede ir o como guste hacerlo, pero yo creo que tenemos que decirle, y yo lo aprecié eso pues en gran manera que me dijeran, ¿no? Y entonces me acerqué al micrófono y le dije al pueblo lo que los policías me habían dicho, que venía o se acercaba esa tormenta. Y sabe que ninguna de las personas que estaban allí se fueron, ningunos.
y increíblemente, ¿verdad? Y yo le llamé a esa campaña el milagro del clima de Lakeland. Esa tormenta llegó, como los policías dijeron, llegó la tormenta y se dividió a 1 milla en este lado y al otro lado donde nosotros estábamos. Es decir, que llovió a nuestro alrededor lluvia caudal en ambos lados y no cayó una gota donde estábamos nosotros. Como dije, yo le llamé en aquel momento el milagro de Lakeland en cuanto al clima, y lo fue realmente. Así que cuando Joseph mencionó a Lakeland, eso me lo trajo a mente otra vez, me acordé. Efesios capítulo 4, versículo 22, Dave, por favor. Despojaos Que solo se puede hacer cuando la persona pone su fe exclusivamente en la cruz. con respecto a la conversación antigua. Sobre la manera de vida. El viejo hombre Se refiere a la persona que no es salva, dominada por la naturaleza depravada. que es corrompido o que se corrompe conforme a los deseos engañosos. La persona que no es salva es sujeta a un continuo proceso de corrupción que empeora conforme pasa el tiempo. La única cosa que puede detener esto, damas y caballeros, en el corazón y la vida de cada persona que no es salva, hay una corrupción allí y eso empeora y empeora. ¿Estoy en lo cierto? Sí, No importa cuánta educación tengan, cuánto dinero tengan o sea lo que sea, eso no limita el fluir de esa Así corrupción, es. solamente Cristo lo hace. Correcto. ¿Están de acuerdo? Sí, esa es la necesidad de nacer de nuevo y realmente eso es lo que es. No hay libertad de esa influencia, no hay manera de cómo detener los resultados de la caída original en la mente y el corazón de la humanidad. ¿Y qué tal personas que hacen cosas buenas, no son salvos, no conocen al Señor, pero hacen La cosas gente buenas? mala puede hacer cosas buenas. Así es. Es parte de la naturaleza humana. La imagen de Dios, y la gente puede discutir de esto, pero la imagen de Dios aún existe en todo ser humano en Una cuanto realidad, a sí. conciencia, antes de que sea cauterizada y aún después de ser parcialmente cauterizada, el hombre también puede hacer aún cosas buenas en ciertas ocasiones, pero vivir libres del resultado de la caída, que fue la adición de la naturaleza pecaminosa en la humanidad, sucede primeramente en el nacer de El nuevo. pecado, tan terrible como lo es, tan venenoso como es el pecado, todavía tiene una atracción Sí, que lleva a las personas a sus redes, ¿no? Y hiciste la pregunta, ¿por qué tal y tal persona hace tal cosa? Es que si nuestra fe no está en Cristo y la cruz, y ello exclusivamente, entonces un cristiano puede ser llevado a eso que es incorrecto, que no es de correcto. Dios. La idea de dirección ¿Cómo moral. dijo? Dirección moral Sí. es lo que muchos han proclamado. Por ejemplo, en el judaísmo, la idea de que Dios trajo la Torá a los judíos era para dirección. Y muchos judíos ven la naturaleza humana del hombre de esta manera. Hay dos naturalezas, el Yatza Tov y Yatza Ra. Buena naturaleza y mala naturaleza. La buena necesita ser nutrida, recibir dirección y guía. Por eso la idea de consejería entra en esta idea. Si podemos aconsejar a alguien diciéndoles qué es lo que deben hacer, pueden escoger hacer el bien o escoger hacer el mal. La dirección moral no es el problema. La naturaleza de la persona se corrompe por el pecado. El Así pecado es el es. problema y el hombre tiene que nacer de nuevo. Y ahora que nace de nuevo, la influencia de la naturaleza pecaminosa no debe ser lo primario, sino el espíritu. Pero tenemos nosotros la responsabilidad de operar bajo la fe. Y si no operamos en fe, dirigiéndonos en el objeto correcto de fe en Cristo y el crucificado, la fuente de poder hace posible que andemos en la victoria que recibimos cuando nacimos de nuevo. Y el poder del pecado es roto y ahora podemos caminar en libertad y nos encontraremos una vez más bajo ataduras. Y por esto es que la consejería nada más, la enseñanza nada más, no es suficiente si no nos dirige a la persona y el objeto de fe de la persona para fortalecer la fe y crecer en la fe para que puedan caminar y vivir y recibir los beneficios. El Espíritu Santo obviamente es Dios y naturalmente Él puede hacer cualquier cosa, Él es omnipotente.
pero Él no lo hace automáticamente Obra por la ley del Espíritu de vida en Cristo en Jesús. Cristo Jesús. Y si Así tratamos es. de subvertir esa ley o cambiarla o manipularla, no va a funcionar. Él va a depender, o más bien va a fijarse en su fe y su objeto de fe. Pero si ese hermano o hermana pone su fe claramente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz y la mantiene correctamente, realmente no es algo difícil hacerlo. Es muy fácil. Y pueden anticipar la ayuda del Espíritu Santo, quien Sí. puede hacer cualquier cosa, como dije. Lo que es imposible para nosotros es nada para Él, pero Él obra totalmente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo. Y lo que Cristo hizo en la cruz es una obra, bueno, pues fenomenal. Y el Espíritu Santo demanda que nuestra fe esté en esa obra terminada. Así que consumado es, y gracias a Dios que consumado fue. Sí. Y realmente eso es lo que estamos tratando de lograr que la audiencia cristiana conozca y entienda. Es el entender que lo que Jesús hizo en la cruz nos da a nosotros victoria total y completa, pero se demanda que nuestra fe esté en Cristo. Y estaba yo leyendo recientemente de un predicador en particular y decía, y espero que el Espíritu Santo haga como Él quiere, nosotros también, pero no veo yo en la palabra de Dios donde debemos de orar al Espíritu Santo. ¿Lo ves tú? No. No. Entonces, no debemos de orar a eso, sino a Dios el Padre en el nombre de Jesús. Así es. Y entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar. Así es. Entonces lo que John está diciendo es que la verdadera consejería bíblica no solo es decirle a la gente que cambie su comportamiento. Bueno, no pueden. No pueden. Bueno, lo intentan. Ese es el problema. Están tratando, pero no pueden cambiarlo. Tarde o temprano, van a volver Sí, a caer así en la es. manera antigua de pensar. Entonces el tema principal es ¿dónde está su fe? Totalmente. Obviamente sabemos que la persona que no es salva no pueden poner su fe en ningún otro lugar excepto Así en es. ellos mismos. Es todo lo que pueden hacer. Pero aquí estamos hablando del Hijo de Dios. Sí. Estamos hablando de cada creyente, cada uno de ustedes que nos está viendo. Su fe tiene que estar por necesidad, tiene que estar en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Bueno, ustedes exageran eso de la cruz. ¿De dónde saca esa idea que exageramos la cruz? Usted puede buscar en su Biblia y busque una Biblia de estudio del expositor si no tiene una Biblia correcta, ¿verdad? Y usted encontrará que realmente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y es que cada cordero inmolado en el tiempo del Antiguo Testamento, 4,000 años, llegando desde Adán y Eva, Caín y Abel, hasta que Jesús fue crucificado y resucitó entre los muertos, que fue un marco de tiempo de unos 4,000 años, se da cuenta que dice que más de 1,000 millones de corderos fueron ofrecidos. Todo eso, un tipo de Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Entienda eso. Así de pertinente es la cruz de Cristo. Hermano Swagger, piénsalo de esta manera. Si Dios le dio a Moisés la Torá, las enseñanzas de cómo vivir para él, ¿por qué necesitaría un sistema de sacrificios? Porque el sistema de sacrificios, partes de eso, especialmente en la ofrenda de transgresiones, tenía que ver con pecados cometidos por un individuo por debilidad. Entonces, un individuo que no podía cumplir con los requisitos de la ley podía traer una ofrenda de transgresiones y sería aceptado por su debilidad, por su incapacidad de fuerza de voluntad para ayudarles a lograr lo necesario para cumplir la justicia de Dios. Pero John, el problema que tenemos hoy día son los cristianos que tratan de tener victoria sobre problemas que no van a funcionar. Sí, bueno, Fuera de la cruz. David mencionó a la consejería bíblica. Si alguien le da a usted una lista de cosas por hacer, básicamente los están poniendo bajo un tipo de ley. Así Porque es. ahora van a tratar de hacer esas cosas, observar esas cosas, y uno va a depender de esas cosas para tener la victoria.
Y eso No va a va a exacerbar y funcionar. hacer el problema peor, o básicamente lo va a poner Así bajo. es. Hay problemas y uno de ellos es que los cristianos que tratan de tratar con esto con los síntomas. Sí, Y bueno, yo dejo de ir para acá, de ver esto, de hacer esto, pero nunca tratan con la raíz del problema, como lo leímos, ¿no? Ese engaño, ese pecado el que los pecado, en otras engaña. palabras. Entonces, tratamos de tratar con el pecado, tratando simplemente con síntomas, en lugar de ir a la raíz del problema. Y la única manera que podemos llegar a la raíz del problema es a través de la obra terminada por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y entonces Así permitir que el es. Espíritu Santo obre en nuestras vidas y transformarnos desde el interior en lugar de transformarnos desde afuera. Sí, correcto. Una de las cosas que tienen que entenderse es que la cruz es el medio y la manera exclusiva de Dios para entrar en relación con Él, pero en segunda manera también, o en segundo lugar, es la manera de mantener esa relación con Él. Lo repito, la cruz es el medio y la manera exclusiva de Dios para traer a la humanidad perdida, número uno, a relación con Él, y luego la manera y el medio específico de cómo Dios trae vida y vivir y empoderamiento para hacer eso en la mente y en el corazón del creyente. Es exclusivo, Cómo la persona es vive, ¿no? exclusivo, lo cual significa que no hay ningún otro camino bíblico fuera de la cruz y lo que queremos decir es fe en Cristo. Ese es nuestro papel, esa es nuestra parte. Los problemas que el cristianismo tiene hoy, todos se centran en no entender la exclusividad de la cruz. No hay ningún otro camino. Y cuando reconocemos eso, entonces también podemos ver el valor que la cruz tiene, los beneficios que traen a nuestras vidas. La mayoría de cristianos se detienen después de haber puesto su fe en Cristo para salvación y lo que Él hizo, pero no ven lo que estamos tratando de presentar en su mente. Pero esta idea de exclusividad tiene que estar en la mente y en el corazón del creyente. Si queremos nosotros despojarnos de los estilos de vida anteriores, de eso es de lo que se está hablando aquí, despojémonos de los estilos de vida anteriores, aquello que se produjo y puede producirse aún por la naturaleza pecaminosa y todo lo que mora en el ser humano, tenemos que confiar exclusivamente en Cristo que es el único camino de Dios para la relación con Él. Así es. Solamente hay una manera y no hay 5, 10, 20. Realmente si no funciona y trata esto, no, 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 no. No, no funciona. Así que solamente estoy promoviendo que la gente entienda lo exclusivo, no hay ningún otro camino. Entonces, si usted no está confiando en Cristo y lo que Él ha hecho para cambiar su vida, para ser renovado, para ser transformado a la imagen de Cristo, lo está haciendo erróneamente. Pero ya allí vemos lo terrible que es el pecado, ¿no? Y aún realmente no sabemos, solamente podemos ver la superficie, lo horrible que es, lo que costó, lo que tomó para resolver este problema y lo que fue el Calvario, ¿no? Hermano Sawyer, si me permite, esto también hablando de la corrupción, yo no creo que nosotros como seres humanos, como cristianos, de hecho entendemos Mm, cuán corruptos realmente somos. así La es. profundidad de nuestra depravación. El hombre es pecaminoso, el corazón del hombre es pecaminoso y ¿quién lo podrá conocer? Nosotros somos como una fábrica de pecado que produce pecado. Jesucristo dijo que adulterios, fornicaciones, robo es parte de nuestra vida como resultado de la caída. Y hasta que nos damos cuenta de la profundidad de nuestra corrupción, no vamos a aceptar completamente la solución que es Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Repite eso una vez más. Si no realizamos o nos damos cuenta de la profundidad de nuestra depravación y nuestra corrupción, no entenderemos completamente qué es la solución, Cristo y el crucificado. Correcto. Y una vez empiezas a verte como realmente Correcto, y eres. el Espíritu Santo nos revelará eso. De Mm. hecho, ese fue el propósito de la ley, definir el pecado y exponerlo para que nosotros, para que esa ley, siendo ese tutor, para que nos dirigiera a Cristo.
Pero no dio poder para Exacto, vencer. no había poder en lo absoluto. Mm. Pablo estaba trayendo uno de los contrastes más fuertes en el Nuevo Testamento. Dos realidades estaban en la balanza aquí. Podemos operar de acuerdo a la vanidad de la mente y experimentar lo que él acababa de describir en los últimos 3 versículos que hablamos el día de ayer, esa espiral descendiente, el entenebrecimiento del corazón, esa insensibilidad a lo bueno y lo malo. Pero también lo otro es aprender a Cristo. Entonces nosotros podemos operar, ordenar nuestras vidas por medio de la vanidad del hombre, la vanidad de la mente del hombre es la única opción que tiene el mundo. Pero cuando él llega al versículo 20, como dijimos el día de ayer, aún es muy cierto el día de hoy, él no ha dejado de emplear este pensamiento. Dice que no habéis aprendido así a Cristo, pero al haber estudiado esto, los autores tras los que yo he leído han declarado que Pablo no está diciéndonos necesariamente que necesitamos despojarnos del viejo hombre. Él nos está diciendo que la experiencia que tuvimos, versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, y el pensamiento es de 3 versículos, no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué aprendisteis? La experiencia fue de despojarnos del viejo hombre. Así es. Y eso es corroborado en Colosenses capítulo 3. Cuando él dice, viendo que ya se despojaron del viejo hombre con sus obras pecaminosas, tiempo pasado, creo que está en el tiempo aroísto, en Gálatas 3, hablando de una crucifixión antigua, el viejo hombre es crucificado, ha sido crucificado, el viejo hombre ha muerto. Entonces no hay duda de que usted dice, ¿cuál es el punto? El punto es este, cuando el creyente ve la magnificencia de los beneficios que fueron traídos a él vía aprendiendo a Cristo, la persona no, ¿A qué te refieres con aprender a Cristo? bueno, no solo es una búsqueda intelectual, sino una experiencia. De acuerdo, la palabra aprendido, creo que se puede hacer un paralelo con conocer a una persona. Creo que puedes volver, como dijo tu papá, el blanco correcto de la fe. Lo es, así es, correcto. Aún hasta en el lenguaje que utiliza Pablo y su conocimiento, el conocimiento, el aprender es un aprendizaje por experiencia. También diría él que es el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. No se entiende por el hombre natural, Primera de Corintios lo dice, pero se nos revela por el Espíritu. Así que es un esfuerzo por experiencia. Primeramente es una revelación, pero es la experiencia. ¿Qué es? No solo aprender a Cristo, no solo es, bueno, ya tengo mi boleto al cielo. Algo sucedió, algo le sucedió al creyente. Fue una experiencia. Las cadenas del pecado fueron rotas. El viejo hombre murió. Usted fue sepultado, literalmente puesto en Cristo. Sus notas dicen perfectamente en el versículo 21. Dice, debió haberse traducido en él y habéis sido por él enseñados, debió haberse traducido como en él, en la esfera de Cristo. La libertad que experimentamos al ser puestos en Cristo es lo que Pablo dice. Como resultado de eso, lo que sucede es que usted se despojó del viejo hombre, de la conversación del viejo hombre. Usted dejó de vivir conforme a los últimos 3 versículos. Por lo tanto, ya no andéis en la vanidad de su mente, ya no andéis como otros gentiles. ¿Cómo es eso posible? Porque usted en la salvación se despojó del viejo hombre. No debe de ordenar su vida, no debe dominar su vida ya más. Entonces ahora Él nos ha preparado para tener el potencial para ser renovados. Si permanecemos en la mente, una vez más, 2 opciones. Uno puede andar en la vanidad de la mente o uno puede vivir y aprender a Cristo. Así Sí, es. y eso es todo lo que tenemos. Es un contraste fuerte, pero son las últimas 2. Y de hecho, regresamos a Romanos 8, y después de esto me callo. Es el contraste que podemos ver en Romanos 8. Es exactamente lo mismo en la mente de Pablo, creo yo. Si vivimos o andamos de acuerdo al Espíritu, hay vida y paz. Pero dice que si andamos o vivimos de acuerdo a la mente carnal, a la vanidad de la mente, es muerte, y literalmente aún hasta lo describe como estar en guerra con Dios. Y esa es la realidad de las cosas. Las cosas que hemos mencionado. ¿Y qué significa? Sé que dices en guerra con Dios, pero de hecho, ¿qué significa propiamente?
el, el tener una mente corrompida? Bueno, nuestra mente, tener una mente corrompida, como el hermano David mencionó, nuestras mentes naturalmente son corrompidas, pero el potencial de regresar a esa mentalidad existe cada día. Por eso es que Pablo, aún hasta él nos da esa advertencia, no andéis así. Obviamente el Mm. potencial está allí. El problema que podemos ver, lo que dijiste es exactamente correcto, pero aún después de nacer de nuevo, aún después de que el viejo hombre ha sido derrotado, la conversación habla de un estilo de vida, habla de una reacción, habla de una corrupción que ha llegado a nosotros como resultado de estar bajo la influencia del viejo hombre. Y realmente ahí es donde nos está llevando, ¿no? Él nos está llevando para quitarnos las previas conversaciones que fueron aprendidas del antiguo hombre. Entonces, ¿cómo sucede eso? Y él presenta la idea de que esta conversación, ese estilo de vida, nuestra respuesta, reacción, nuestro pensamiento como creyente, todavía trata con la corrupción. Es lo que acabas de decir. La profundidad de la corrupción va más allá. Cuando usted nace de nuevo, no todo instantáneamente es cambiado y la mente instantáneamente no se convierte en una de Cristo. Los pensamientos son lo que eran, las reacciones todavía son lo que eran, ¿no? Su evaluación eran lo que eran y todo ese estilo de vida fue creado por la caída y el antiguo hombre y el poder de las tinieblas trabajando en conjunto. Dice, esa conversación fue corrompida según ese engaño. Entonces, esos engaños son, o esas cosas engañosas, son esas cosas que el hombre busca pensando que le traerá gozo o que se sentirá completo y no puede ser así. Así que somos llamados a ser renovados. Esos Sí. deseos engañosos son eso. Ya nacimos de nuevo, ya nos hemos libertado del enseñoreo del antiguo hombre en nuestras vidas, pero ahora hay una necesidad de renovarnos y esto es algo continuo. No os conforméis a este mundo, Eso sino es. sed transformados por la Así renovación de es. vuestra mente, del entendimiento. Se conecta todo esto. Para que sepan cuál es la voluntad Exactamente el perfecta de mismo Dios. proceso. Me estoy adelantando al versículo 23 porque el problema que tenemos que reconocer es que hay cosas en nosotros, aún después de la salvación, aún después de todas las experiencias que hemos tenido, que necesitan ser cambiadas. Y yo creo que Creo que Pablo aquí está diciendo también que eso fue removido y hay algo que no entendemos y no lo mencionamos. Gálatas 5:25 lo comprueba y dice lo siguiente, aquellos que son de Cristo se han quitado la carne y esto es lo que sucede con sus afectos y deseos. Esas conversaciones, ¿no? Esas previas conversaciones. correcto, sí, pero entonces la pregunta tendría que surgir en el versículo 23, que si todo esto ha sido ya despojado, ¿qué es lo que se está renovando? Pero no es si tal vez, sino Sí, que ha correcto, pero ¿qué sucedido. se está renovando? Esa pregunta es la que se tiene Esa que pregunta responder. necesita una respuesta. Tal vez esté yo exagerando o haciendo demasiado hincapié, pero me agrada tanto lo que Cristo hizo en la cruz que para mí es la solución de todo Sí, de es todo la realmente, solución de para todo, todo. pero aún uno está viendo el dilema. Uno tiene que Bien, reconocerlo. sabemos que nosotros estamos vendidos al pecado. Eso lo entendemos, ¿verdad? Correcto. Entonces, uno de los problemas es que no sabemos o no conocemos realmente lo que es el pecado fuera de las 5 grandes cosas que hace. No nos consideramos como que estamos en la avaricia, en que no tenemos tal vez un control en nuestro temperamento, malicia y todo eso. Nosotros no Correcto, sí pensamos que es. estamos así. Una actitud que juzga, no pensamos en eso. Nosotros pensamos en los factores grandes y no somos culpables de eso y no le ponemos atención al pecado. Pero si el Espíritu Santo estuviese entre nosotros, Él quitaría, diría, lo lamento. No. Tenía un pensamiento. Y si el Espíritu Santo estuviese entre nosotros, Él encontraría mucha falta. Y he dicho esto muchas veces. Yo soñé, ya hace unos años atrás, soñé que yo estuve ante el Señor
y estaba más cerca de él que nunca. Y estaba yo, bueno, sorprendido por eso, ¿no? Y aún yo me sentía deshecho, me sentía miserablemente deshecho. Yo le decía al Señor, Señor, yo no entiendo por qué me siento así. Yo no me sentía así cuando yo no estaba tan cerca, ¿por qué ahora me siento así? Y él me respondió, mientras más cerca, más brilla la luz Así y es, expone eso que no es correcto. Y eso es lo correcto. que usted está viendo, Sí, ¿no? podemos reconocer, miren, que Joseph está hablando de la posesión. Nos hemos despojado y Lauren está hablando de condición y ese proceso de que nosotros experimentamos esa, esa plenitud de lo que tenemos y hemos poseído en Cristo, la plenitud de esa posición, como lo hemos enseñado muchas veces, tenemos ese proceso de santificación, una posición de santificación y después tenemos una condición que tiene que llegar hasta esa posición. Entonces, ¿suena eso como lo que estamos mencionando o no? Muy bien. Cuando reconocemos las cosas que tienen que renovarse, y me estoy adelantando al versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Varias cosas aquí. Ser renovado, una vez más, trata con la renovación que en el corazón y en la mente del individuo existe y debe suceder. Lidiar con el espíritu de la mente tiene que ver con la palabra griega nous, que es exactamente la misma palabra en Romanos 12, 1 y 2. Ser renovados por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? Está en el sentido pasivo, entonces lo que esto significa es que yo tengo que recibir la acción de ser renovado. Yo no puedo causar esa acción. Esa acción de ser renovado es la obra del Espíritu Santo en mí y eso solo va a suceder cuando mi fe esté en Cristo. ¿Qué está renovando? La palabra entendimiento o mente es nous en el griego. Normalmente sería suke, que es solamente el proceso de pensamiento. Pero la palabra nous indica todo el hombre interior y eso nos lleva a lo que usted estaba mencionando. Hay cosas aún en el creyente, aún después de conocer el mensaje de la cruz, después de conocer el nacer de nuevo, aún de haber entendido lo que Cristo ha hecho por nosotros, que aún necesitan pasar por esa transformación de Así ser es. transformado a la imagen de Cristo. Transformación constante. Correcto, hermano, claro que sí estamos siendo renovados día tras día, pero solo podemos ser renovados si el Espíritu Santo está haciendo la obra y Él solamente hará la obra cuando nuestra fe esté en Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Así que no, una vez más, estamos progresando en la santificación, estamos progresando en libertad y la mente y el corazón que ha sido teñida por el deseo o el diseño corrompido de la caída, las experiencias del pasado, tienen que cambiar. Debemos responder diferente, pensar diferente y comenzar a tener la mente de Cristo implantada. Y eso es lo Su que la voluntad. renovación es en general. Lo que la cruz se convierte en el fundamento de lo que usted cree, Sí, usted va a empezar así a es. cambiar. Y yo creo que esa es una área de la renovación. Creo que sus notas, las notas nos presentan un concepto diferente y por eso es que yo enfatizo en esto y por favor, sopórtenme un poco más, pero la consejería de lo que acabamos de hablar, la razón del por qué tantos cristianos son cristianos sintomáticos es porque no han visto la obra completa del Calvario en su condición presente. Lo vuelvo a repetir, no han visto la obra completa del Calvario aún en nuestra condición presente. Queriendo decir que Queriendo decir Gálatas 5:25 que los que son de Cristo habéis crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Así que es algo que cubre todo en general. Aunque sí creemos en la santificación progresiva, Él no dejó nada fuera. Aún mis luchas presentes, es lo que Pablo está diciendo, que fueron crucificadas con Él. Entonces, ¿qué está siendo renovado? Bueno, en mi mente, yo creo que el contraste se está presentando, que uno puede andar en la vanidad de la mente o uno puede tener la mente renovada. Entonces, es la fuente de poder, es lo que Pablo está enfatizando una vez más, y las notas lo mencionan. Si pudiéramos, quisiera leerlo para ofrecer la idea. Porque Dios no cambia la carne, Él la crucifica.
Él no, Muy bien. Él no muy bien. cambia nuestro problema de pecado. Ha sido lidiado, eliminado, crucificado, y esa es la teología de Pablo. Así que, ¿qué se está renovando? Mi habilidad de creer. ¿Qué está siendo renovado? Es mi espíritu, no aceptando el camino de Dios. Yo solía aprender. ¿Qué aprendí antes? ¿Cuál era mi aprendizaje en esta experiencia del viejo hombre? La vanidad del hombre. Yo hacía lo que pensaba que era correcto y lo hacía. Yo forjaba mi propio futuro. Yo deseaba, o más bien diseñaba mi propio curso, mi propia ruta. Caminaba de acuerdo a la carne, pero caminar de acuerdo al espíritu es un proceso de aprendizaje, y eso es lo que realmente significa ser renovado o transformado en el entendimiento, y las notas nos lo dicen. Me parece y estoy de acuerdo con el proceso. Lo que describes es el evento de salvación y el proceso de esa renovación. Pero ¿qué es lo que se está renovando? Es La realmente mente, el espíritu. nuestra mente. Lo que se está renovando es una manera de pensar que llevó o que nos llevó a un estilo de vida bastante antiguo, y la evidencia de todo eso, mientras avanza en el texto, el dejar la mentira, el no estar lleno de ira, el no robar. Está hablando de cristianos. Ya no digan malas palabras, no contristen al Espíritu Santo, desechen la amargura. Todo eso es el resultado de ser renovado de la manera como lo acabas de decir, porque todavía están esas cosas en el creyente en Éfeso que Pablo quiere ver eliminado. Somos rápidos volviendo al antiguo estilo de vida, así que la renovación de la mente se basa exactamente en lo que acabas de decir, pero la renovación de la mente es una nueva manera de vivir, ¿no? Si nosotros a través del Espíritu desechamos las obras de la carne, Colosenses 3, que muera, o que matemos, que desechemos la manera que podemos tener esas cosas cambiadas en nosotros, es entender lo que Cristo ha hecho, y es lo que acabas de decir, entender que su victoria es completa. Pero mientras veo mi vida y me acerco a Cristo, veo las cosas y aún tengo que cambiar eso. Y la única manera de cambiar esas cosas es manteniendo nuestra fe en Cristo, y mientras yo mantengo mi fe en ello, la renovación de mi hombre interior, yo soy cambiado, yo no me siento como antes, yo no respondo como antes, yo estoy madurando en Cristo. Sí, amén. El blanco de mi fe es Cristo y este crucificado. Si yo guardo eso como el blanco de su fe, el proceso de crecimiento continuará. Y demandará que usted vea las cosas en usted mismo que tienen que cambiar, y que se arrepienta de esas cosas, y que le pida a Dios que permita el proceso que continúe. Yo no estoy buscando esas cosas, yo no quiero Pero parte van a de ello. asomarse, usted lo acaba de decir. Si usted se acerca es. más a Cristo, ¿qué es lo que ve de repente? Ay, no debía haber respondido de esa manera, no debía haber actuado de esa manera. Y ese es esa es la renovación del nuevo hombre, de la nueva creación. Esa gracia, Él constantemente Así nos es. está creando una y Es otra lo que vez. la palabra renovar significa. Significa una renovación, transformación, como cuando uno saca lo viejo y pone lo nuevo. Y de la manera que eso sucede es cuando ese creyente pone su fe Así exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Y ahí está, hermano Schwager, una vez más, todo es la cruz. Sí, ahora me está empezando a entender. Sí, y en cuanto al punto de Joseph, usted no puede ver nada en su vida como algo que necesita ser derrotado. Usted lo ve como que ya fue derrotado por su unión con Cristo. No se Así trata es. de algo que yo estoy tratando de derrotar. Ese problema en mi vida ya ha sido derrotado, así que estoy yo acercándome a eso por fe. Pero la renovación es esa renovación de sacar lo viejo y poner lo nuevo. Yo estoy tan enamorado con lo que el Señor ha hecho, y tal vez exagere en ocasiones, pero la cruz de Cristo es la solución. Esos son los medios y los caminos. La solución de Sí. todo. Yo no puedo que usted pueda exagerar nada, hermano Swagger. No se puede exagerar esto. Creo que estás en lo cierto. Es Diego. el medio para la madurez Creo que del estás en cristiano lo y de cierto. crecimiento. Vamos a la pausa y ya volvemos. Por favor, volvemos rápidamente. Vive la diferencia. El blanco de nuestra fe debe de ser Jesucristo y este crucificado. Un mensaje, una cadena Cuando el incrédulo se enfrenta al temor, no tiene nada en que apoyarse. mundial. Él es el vencedor, Él es el que guarda la ley. El mensaje de la cruz, Él es la única respuesta. trazando el camino
Solamente hay una cabeza de la iglesia y es Jesucristo. La cadena Sun Life. Estamos de vuelta, Dave, versículo 23, Efesios capítulo 4. Y ser renovados. Una acción continua, y esto es algo que tenemos que considerar. Es un acto continuo. El Espíritu Santo trabaja en nosotros y usted dice, bueno, ya lo logré. No, no hay tal cosa. Me gradué. No, lo lamento, aquí no hay clases graduandas. Y el avance que el Espíritu Santo haga en nuestras vidas y corazones, siempre hay lugar para más. Siempre. Él continuamente nos renueva, continuamente. Nos unge, nos ayuda para que podamos crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Y es la razón por la cual nos quedamos con la cruz, porque la palabra de la cruz es para aquellos que se pierden locura. Pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Oh, sí que lo es, damas y caballeros. Y el Espíritu Santo, Él termina con una cosa y empieza con la otra. Siempre tenemos bastante que para que Él trabaje, para que Él corrija en nosotros, pero damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Le doy gracias a Dios por las victorias que han sido ganadas. Le doy gracias a Dios por lo que he vivido y he visto en Cristo. Y sé que muchos de ustedes lo tienen y yo quiero que todos lo tengan también. Disculpa, Dave, adelante. Versículo 23. Y renovaos Acción continua. en el espíritu de vuestra mente. Tiene que ver con la voluntad humana. La mente del creyente debe de removerse de una dependencia en sí mismo a una dependencia total en Cristo. Y bueno, esa es la solución. Lo voy a leer una vez más. Tiene que ver con la voluntad humana. El creyente debe de rechazar la mentalidad de depender en sí mismo y depender totalmente de Cristo, lo que solamente puede suceder al poner la cruz como el blanco de nuestra fe. Alabado Dios. Pero damas y caballeros, no importa de dónde venga, cuál sea su pasado, usted puede ser renovado. Sí, amén, Usted amén. puede ser renovado si pone su fe donde debe de estar y la mantiene donde debe de estar. Es todo lo que Dios requiere de nosotros. El Espíritu Santo hace el resto de la Amén. labor. Él se asegurará y usted disfrutará la victoria que ha sido ganada en la cruz del Calvario. Alabado el Señor. Amén. Por eso es que nosotros vemos a menudo las pruebas que Dios nos da. Son diversas porque van a probar cada área de nuestra vida para que podamos una vez más probar y saber cuál es su voluntad perfecta. Las pruebas vienen para ayudarnos a poner nuestra fe en el objeto correcto para que podamos ver la victoria de Cristo en toda faceta de nuestra vida. Muchos han pasado por pruebas severas y situaciones lidiando con ciertas cosas, pero hay otras cosas que necesitan lidiarse y Dios tiene que traernos a través de esas cosas y se toma toda una vida para poder pasar esos procesos. Así que creo que las pruebas nos ayudan. No debemos huir de ellas. Santiago nos dice que contemos por sumo gozo cuando nos encontremos en tentaciones o pruebas más bien. Porque necesitamos paciencia, esperar en el Señor para que Él haga la obra en nosotros para que sea completa y que no nos falte nada. ¿Qué nos muestra esto al creyente? Creo que nos revela dónde está nuestra fe. Ujú. Y exactamente, como esta nota nos lo dice. La prueba revela también la necesidad Sí, por supuesto, de claro que cambiar. sí. Tenemos ambas cosas. ¿Qué tiene que cambiar? Y el medio de medio para cómo se lograrlo. debe ir, ¿no? Entonces, ambas se incluyen en este proceso. Así es. También me parece que esto proclama la bendición, la victoria que hemos ganado. Sí, sí, claro. Usted debe ser más y más confiado en lo que Cristo ha hecho mientras que estos procesos continúan. No hay ningún otro, una vez más. La cruz es exclusivamente el camino y el medio por el que somos salvos y el medio y el camino por el que nosotros somos cambiados
por el que somos transformados, pero lo que se está renovando es el estilo de vida. Yo no voy a operar como solía, no voy a pensar como solía, no voy a responder como solía. Y cuando yo vea estas áreas de mi vida que tienen que ser cambiadas, yo no cambio el objeto de mi fe. Eso Y a es. menudo la prueba no solo me muestra lo que tiene que ser cambiado en mí, sino que hará que yo sea reforzado si yo paso la prueba en cuanto a en qué debe estar mi fe y lo que Cristo ya ha hecho para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra. Esto es un constante estado de cambio. Sí. Lo puede cambiar constantemente para bien. Correcto, así Siempre. es. Dice que somos transformados día tras día. Renovados, transformados de gloria a gloria. Todo lo que requiere es que el creyente mantenga una fe constante en lo que refiere al blanco de su fe, que es Cristo y la cruz. Correcto. Y eso es absolutamente necesario y nunca debemos dejar a un lado lo que Jesucristo hizo en la cruz. El precio que Él pagó, la victoria que Él ganó, fue todo por nosotros, no fue por Él. Él no necesitaba nada de eso. Nosotros somos los que necesitábamos todo esto. Y es la razón por la cual cualquiera que sea la dirección que se tome, en mi mente todos nosotros siempre volvemos a la cruz. Lo que Jesucristo hizo allí, el precio que Él pagó. Yo lo he tratado esto, damas y caballeros, he tratado de perfeccionar la santidad y eso no se puede hacer. Pero he visto cómo Él ha obrado en un corto tiempo. Lo he visto y hacer lo que yo no podía hacer en toda una vida. Y Él constantemente trabaja y realmente Él nunca se detiene, 24 horas al día, 7 días a la semana. No se detiene, haciéndonos lo que debemos de ser en Cristo y nunca llegamos al punto de perfección. Nosotros no somos perfectos. Nosotros hemos sido vendidos al pecado, pero a la vez hemos caminado ya un terreno Así bastante es. largo. Hermano Swagger, Kenneth Wuest, él describiría esta frase y dijo, y ser renovados en el espíritu de la mente, en la actitud de vuestra mente. Y esto nos habla de la influencia sobre la mente. Y esto se determina por si, como él nos enseña, por si reconocemos lo que sucede en la salvación o no. Y de esta manera no habéis aprendido a Cristo. Bueno, la realidad es que, de acuerdo a cómo nuestra mente está siendo renovada, o cómo nosotros estamos siendo renovados en el espíritu de nuestra mente, él describe el proceso del crecimiento como el ponerse o quitarse la ropa. Nos despojamos de lo antiguo y aunque utilizamos nosotros progresivamente cambiados, y eso es cierto, pero démonos cuenta de que no es difícil para él. Él dice, vestíos. Así que nos despojamos de lo viejo y nos vestimos de lo nuevo. Entonces, porque nosotros reconocemos, porque cuando somos renovados en el espíritu de nuestra mente, la actitud de la mente es que, miren lo que Cristo ha hecho. Así es. Yo no tengo que obrar ni trabajar. Él dijo, despójense del pecado que los asedia. Despójense de él. Déjenlo. No se trata de trabajar, ni obrar, ni esforzarse. La razón porque, miren, esto es muy importante. Hay muchos cristianos que están tratando de pelear contra el pecado. Y ellos creen que... Esa es una batalla que va a pelear cada vez. Correcto, y perderla. Y aún con buenas intenciones, aún autores con buenas intenciones dicen, ustedes tienen que matar el pecado, tienen que pelear contra él. Y bueno, hay verdades en cuanto a hacer morir las obras de la carne, como lo dijo Pablo, pero la realidad es que porque la mente no es renovada, el proceso que él está tratando de animarnos a hacer, de hecho estamos regresando a la vanidad de la mente y estamos peleando contra el pecado en la carne. Así es. Así que el concepto aquí es que el Espíritu Santo quiere cambiar la actitud de la mente del creyente. Creo que Kenneth Wuest tenía la razón y él dijo esto, que realmente nos está hablando de lo que está influenciando la mente. Es la influencia sobre la mente. Entonces, por eso es que se nos dice que debemos ponerle atención al mensaje correcto y que escuchemos lo que el Espíritu está diciendo, vosotros que sois espirituales. Así que es porque es una influencia
sobre la manera como pensamos diariamente. Y cuando eso se corrija, miren los resultados. Uno se estará vistiendo del nuevo hombre. Uno estará Así aceptando los es. beneficios del Calvario. Uno estará despojándose del antiguo sistema, rechazando la manera antigua de vivir. Ni siquiera va a ser un problema. Usted simplemente se va a despojar de ello. Pero hay que reconocerlo, ¿no? Y ese es el proceso. Reconoce lo que se tiene que cambiar, entiende cómo se hace o se lleva a cabo. Y por eso en los versículos 25 al final del capítulo, una y otra vez, quítense esto, pónganlo a un lado. No dice que peleen contra el pecado, dice reconoce esto en sí mismo, ahora reconózcalo, póngalo a un lado, deséchelo. No peleamos contra ello, pero tenemos que reconocerlo. Entonces, la predicación en ocasiones tiene que no solamente decirnos la manera de dejar el pecado, que es a través de la fe en Cristo y la cruz, pero también tiene que tratar con lo que es el pecado propiamente. Tiene que decir, bueno, bien, en Éfeso, dejen de mentir, dejen de robar. Ustedes tienen que desechar la amargura, la ira, esas palabras negativas, tienen que desechar todo eso. Esto es parte del estilo de vida del viejo hombre que ustedes no deben de tener. Así que esa renovación definitivamente, y bien importante, ¿dónde estamos poniendo nuestra fe? Pero el resultado es que empezamos a reconocer un momento, yo lo desecho, yo no debo de comportarme de esa manera, yo no debo de vivir de esta manera, no debo de responder de esa manera. Así que necesitamos predicación que nos dice que esto no es de Dios, no es la manera, el carácter de Dios, y si eso es parte de su estilo de vida, todavía eso tiene que ser puesto a un lado. Así es. El Correcto. Espíritu Santo nos corrige y nos habla bastante. Pero todo eso es parte del proceso, así que no, usted va a tener que reconocer qué hay de incorrecto. Usted tiene que verlo en sí mismo. Por eso es que yo le digo que el arrepentimiento es una gran parte de esto. La actitud de la mente es ser renovado, pero no La lo estamos clave haciendo. para poder hacer eso es el versículo 24, que dice vestirse del nuevo hombre. Usted no va a poder retirarse de hacer estas cosas, de cometer pecado en alguna capacidad, hasta que usted primero se vista del nuevo hombre. Y hasta que usted tenga eso, esa mentalidad y su fe esté en el objeto correcto, entonces no va a poder vencer. Sí, no hay duda alguna en cuanto a dónde tiene que estar nuestra fe en este lugar. Todos creemos lo mismo y nuestra mente tiene que estar renovada para creer eso, pero también debemos comenzar a reconocer las porciones de nuestra vida que aún no se alinean con el carácter y la naturaleza de Cristo, y eso es parte del proceso de renovación también. Por eso es que yo quiero que un predicador venga y diga, mira hermano, yo creo que necesita cambiar esto, ¿verdad? ¿Quién fue? E.B. Hill, que nos dijo el hermano Swagger, que dijo, nadie puede maldecir a un pecador como a Jimmy Swagger, porque él se levantaba y nos decía qué es lo que teníamos que cambiar. Y los predicadores aún necesitamos ese mensaje. Pero E.B. Hill. sí, pero aún así, aún existe la demanda para la justicia. Se puede ver en los escritos de Pablo, Colosenses 3, 4, Gálatas 5 y 6, Romanos 12, 13 y 14. Necesitamos estar aquí. Hermano Hill, usted va a edificar un nuevo edificio. Y la esposa dijo, bueno, cada vez que él consigue dinero, ve algo que tiene que construir. Siempre. Sí, pero un predicador, recordemos que un profeta es un predicador de justicia. Él predica el camino para lograr la justicia, pero siempre Así nos es. dirige, nos señala lo que tenemos que cambiar. Necesitamos ambas cosas, no solo una, no solamente la otra. Pero esto es algo constante que nunca termina. Correcto. Cuando tenemos el blanco correcto de la fe, el Espíritu Santo hace esas cosas. Nosotros no tenemos que conscientemente estar pensando en esas cosas, lo que se tiene que cambiar. Sí tenemos que saber, ¿no? Pero yo creo que el Espíritu Santo hace eso, como dijo el hermano Swagger varias veces esta mañana, cuando tenemos el objeto correcto de nuestra fe, el Espíritu Santo obra en estas cosas. Así es. No tenemos que buscar, de tratar de Amén. remover Correcto, esas sí. cosas. Sí, pero sí se exponen y hay un sentido en el que cuando sucede esa exposición, el arrepentimiento tiene que ocurrir. El arrepentimiento es parte de Muy eso. bien, sí. Cambiando la mente y la mente va en la dirección de Dios, ¿no? No solo los medios y la manera o el camino, pero cómo se ve todo eso.
¿Qué necesita cambiar en mi vida? ¿Qué se trata de mi actitud que tiene que cambiar? ¿Qué hay en mi corazón que tiene que cambiar? Eso es parte del proceso de crecimiento y ese es el proceso de renovación. Bueno, la nueva creación, como dijimos, eso continúa, realmente está fuera de nuestro control. Nosotros no podemos No, provocar no el fruto podemos, porque pero no aún será tenemos que fruto, ¿verdad? someternos a este proceso. Y yo creo que es lo que él nos está diciendo aquí en el versículo 23. Sí, así ¿no? es. Dave, vamos a leer el versículo 24 en Efesios 4. Y vestirse del nuevo hombre. Somos un nuevo hombre por virtud de ser bautizados en su muerte, sepultado con él con el bautismo en su muerte, refiriéndose a la crucifixión, y estando resucitado con él en novedad de vida. Que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Es lo que el nuevo hombre debe de ser y lo que él era, lo que puede ser. Pero solo estando muerto a la naturaleza pecaminosa, lo que sucede en la cruz. Pero vivo para Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Volvemos siempre a la cruz, seguimos volviendo a la cruz porque es la respuesta a nuestro dilema. Y yo quiero acercarme más al Señor. Bueno, mantenga usted su fe en Cristo y la cruz, y el Espíritu Santo se asegurará que usted se acerque al Señor. Yo quiero decir esto antes de partir. Vamos a empezar en el maratón el lunes en la mañana a las 5 de la mañana. Y Joseph dice que a él le encanta. Yo lo he disfrutado mucho, de hecho. Dice que le encanta estar con nosotros a esa hora. Él y Dale estarán acá. Nos divertimos bastante. La pasamos bien, claro que sí, claro que sí. Y Joseph y yo estaremos a empezar a cantar y el espíritu a veces cae, se mueve en el lugar. Pero bien, esperamos que todos ustedes estén con nosotros, oren por esto que es muy importante. Necesitamos esos fondos para cubrir los gastos de llegar a sus hogares, que eso no es gratuito. Tenemos que pagar costos de satélites a las cadenas, distintas cadenas que llevan la señal, y si pedimos su ayuda, es que realmente la necesitamos. Y gracias por la fidelidad de todos ustedes. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.